Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Analíticamente a través de lovechile.cl. Ya sabes, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos puedes encontrar en todas las plataformas y seguirnos para estar en sintonía con nosotros acá en Love Chile. Hoy tenemos una invitada maravillosa. Vamos a hablar de un tema que es necesario hablar. Siempre estamos poniendo temas interesantes, temas que es necesario llevar a la mesa, quizás conversar con nuestras familias, conversar con nuestros amigos, ¿por qué no? A lo mejor en un carrete, ¿por qué no conversarlo con nuestros hijos? Y hoy día vamos a hablar de diversidad sexogenérica. Estamos súper embebidos de esta nueva tendencia, por decirlo de alguna forma, porque mucha gente dice, no, si es una moda, es una moda, pero no es tan moda. Vamos a ver que la diversidad sexogenérica tiene un montón de aristas y que hoy día queremos explicarlas un poquito más para que el día de mañana, cuando nos enfrentemos a lo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿por qué no? Podamos tener un poquito, una visión más amplia al respecto. Quiero presentar a una amiga personal, una amiga que de verdad me agradezco mucho tenerte acá, Nelly Azócar González. ¿Cómo estás, Nelly? Ella es encargada territorial del programa de prevención en violencia contra las mujeres. Sí, ¿cómo estás, Nelly? Bienvenida. Muy bien. Flavia, qué rico verte. Gracias por invitarme también a este espacio. No. Sí, también para mí eres una gran amiga. Sí, estos temas son súper importantes de tratar. Muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo en sociedades así como más chiquititas o comunidades más chiquitas, como es en nuestro Valle de Aconcagua, por ejemplo, estos temas son un poco tabú. Se están recién abriendo. Uno viaja 1 hora a Santiago, pero es otra cosa. Es otro mundo, es mucho más aceptado. Tú ves niñas, niños, niñes, claro, muy diversos, con una expresión distinta, con menos temor quizás que en provincias a expresar lo que ellos sienten, cómo se perciben, cómo viven. No solamente la sexualidad como sexo afectiva, sino que la sexualidad como yo me siento representado. Y hoy día vamos a tratar de hablar un poquito de eso, porque está el sexo, el género, la identidad sexual. Hay como un montón de conceptos que de repente a nosotros en la casa, incluso nosotros que somos como un poquito, 30 más, nos cuesta un poquito entender. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué es esto de la diversidad sexogenérica. Particularmente, Flavia, la diversidad sexogenérica es un término también que se ha estado construyendo este último tiempo, que tiene muchos años también, pero que de una u otra forma lo que nos muestra es que esta sociedad que nosotros vivimos, en la cual estamos acostumbrados y hemos normalizado constantemente de que existen solo hombres y mujeres, en la práctica nos damos cuenta que es mucha más gente, es decir, hay mucha más variedad, y esta variedad se puede ver tanto en cómo nos sentimos, en cómo expresamos también cómo nos sentimos, también en la genitalidad, que también es mucho más diversa de lo que pensamos, y además también en el tema sexo afectivo, romántico, emocional, sexual. Es decir, particularmente vivimos una sociedad que vincula toda la diversidad sexogenérica solo con la orientación sexual, solo con el gusto. Y hemos ido también avanzando culturalmente, pero también teóricamente, en el hecho de poder mostrar de que somos más que esta genitalidad, somos más también de este proceso histórico que también se nos inculcó desde que llegan los españoles a Sudamérica y entre comillas descubren este continente que ya estaba habitado y que además estaba habitado por personas que además también tenían otras formas y otras diversidades sexogenéricas. Lo que pasa acá es que llegan los españoles con una forma de ver la vida que está muy vinculada también a la iglesia. A la parte judeocristiana. A la parte judeocristiana, a la parte también del hombre, mujer, familia. Y de ahí también es que se le impone también a los pueblos originarios esta forma de vivir, y ahí la hemos mantenido durante estos últimos siglos. Pero de una u otra forma entendemos que tanto la forma en cómo nos vinculamos, la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo también queremos, es completamente diferente entre todos, todas y todes. El proceso actualmente yo siento que ha sido súper enriquecedor, en el cual también las juventudes nos han dado también una mirada, y también yo siento que nos han tensionado a cuestionar este binarismo
social, de género y sexual que hemos tenido. Este binarismo mental. Mentales como rosado, azul, mujer o hombre, vulva, pene, por ejemplo. Bueno, malo. Bueno, malo, negro, blanco. Izquierda, derecha. Exactamente. Y estos binarismos constantemente, yo siento que actualmente se han puesto muy en tensión. Y qué bueno que también, y te agradezco que me haya invitado en este espacio para poder también tocar esta temática que es súper relevante, porque a veces, como tú muy bien dijiste, entre más lejos estamos de este centro neurálgico de Santiago, Valparaíso, Concepción, nos vamos también un poco ahí como que aumenta el conservadurismo también, la ruralidad, se la va información. diluyendo. Sí, se va como diluyendo, es como que la información no llega de la misma forma, hay un poco más de reticencia también a incorporar cosas, y de ahí también nos damos cuenta que el Valle de la Concagua, a pesar de que es un valle extenso, todavía mantiene mucha dinámica de binarismo, es decir, patrón, jefe, por el tema del fondo, tema de la ruralidad, y de ahí el machismo muy arraigado también en nuestra... también, vinculado a la mujer en la casa, al hombre trabajando, que mantienen estas dinámicas. Y la idea también de este espacio es que podamos un poquito conocer, profundizar y obviamente hablar de algunos conceptos que no son tan conocidos, porque también una cosa habla de la diversidad sexogenérica, de la disidencia sexual, que también recién estaba un poquito hablando antes, pero además también de cómo otros conceptos han ido también abriendo nuevas posibilidades, tanto de vincularnos sexoafectivamente, pero además también de expresarnos, de identificarnos o de no identificarnos también. Yo el otro día, dándole un poco vueltas a esto que íbamos a estar conversando hoy, decía, es como cuando tú o tienes el pelo natural o tienes el pelo tinturado. ¿Cómo te sientes tú mejor? Tiene que ver con cómo yo me quiero ver, cómo yo me siento más yo. No tiene que ver con cómo nací, porque a lo mejor puedo nacer con el pelo oscuro, con ojos café, pero yo en realidad me siento regia, estupenda, rubia, con ojos verdes. Y tengo la posibilidad de hacer ese cambio, pero ese cambio no es como aceptado o socialmente aceptado, ese cambio físico, claro, no es igual de aceptado en cuanto a mis emociones, en cuanto a cómo yo me presento o cómo yo vivo en esta sociedad. Entonces, como para hacer un parangón súper básico, pero como para explicarlo o de una u otra forma hacerlo un poquito más didáctico. Somos más originales, por decirlo así, cuanto más nos parecemos a lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Exactamente. Y partiendo de esa base, así como llevándola así como eres de pelo oscuro o pelo claro, partamos por el concepto de sexo, porque es un concepto que tiene que ver con todo lo que es biológico. Sí, y más visual también. Exacto, y es como lo concreto, la ciencia. X, 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 Y. Sí, exactamente. Es decir, el primer concepto que se nos aparece es el sexo biológico o el sexo asignado al nacer. Exacto. Y particularmente se nos establece que las personas o los bebés, es decir, pensando en un bebé recién nacido, y uno lo primero que hace es verlo. Lo primero que vemos también es la genitalidad de este bebé. Es decir, vemos si tiene un pene, vemos si tiene una vulva y establecemos de inmediato si es femenino o masculino dependiendo, o es hombre o mujer dependiendo de esta genitalidad. Pero tenemos que entender que en esta genitalidad, o que las personas no solo son femeninas o masculinas por la genitalidad, sino que también hay cromosomas, hay gónadas, hay hormonas que también son parte de lo biológico, no solo la genitalidad en sí, lo que podemos ver desde afuera. Entonces entendemos que el sexo biológico es más que eso. Es más que hombre o mujer. Exactamente, y que además también... obviamente este sexo biológico es puesto por otra persona, porque otra persona es la que lo ve y otra persona es la que dice ya, este bebé es hombre o mujer dependiendo porque tiene pene o es mujer porque tiene vulva, pero tenemos que entender de que no hasta hace mucho tiempo hay personas que tienen mezclado o que tienen una mixtura de esta genitalidad, es decir, pueden tener gónadas y útero, pueden tener vulva y pene a la vez, o puede que sus cromosomas u hormonas estén mezcladas, es decir, tanto de hombre como mujer, y las personas se les conoce como intersexuales. O antiguamente los hermafroditas, ¿no? Sí, exactamente. Y la diferencia que ha ocurrido en este último tiempo es que se ha despatologizado el ser hermafrodita o ser intersexual, a pesar de que en algunos momentos aún se sigue pensando
que es casi una patología, que es una enfermedad, tenemos que entender de que el 1% de la población del mundo, si es que no más, es intersexual. Es decir, que nace con una mezcla entre el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, tanto visualmente como internamente. Ahora, cuando tú dices un 1% de la población, Es entendiendo harto. que somos 8 1.000 millones de 8 personas. mil millones de personas, no es menor. No, no es menor. Y cada uno de nosotros es como cuando se habla de los genocidios, Sí. o como cuando se habla no sé, de las muertes de muchas personas. No es que haya muerto, no es que hayan muerto 1000 personas, o no es que sean 1000 personas, son cada una de esas personas. Entonces cada uno de ellos está viviendo una situación en particular. Aunque sea un 1%, es un 1% que cuenta, que suma. Sí, y por eso la problemática del tema del sexo sin dado nacer es que al final en los países están tan sesgados, o no sé si los países, yo creo que la cultura en realidad, estamos tan ensimismados en el binarismo de ser hombre o mujer, que nos damos la posibilidad de que hay personas que son intersexuales y que probablemente no van a saber o no se van a identificar o no van a determinar su sexo biológico porque tienen una mixtura de esto, es decir, pueden, insisto, tener vulva y pene a la vez, o pueden tener, por ejemplo, próstata y vulva, y desde ahí también es que entendemos que el hecho de, ya que nuestro carnet se salga mujer u hombre, Ajá. o que cuando se nos registra en el hospital, por ejemplo, salga mujer u hombre, a pesar de que seamos intersexuales, ya estamos discriminando. Exacto. Entonces, desde ahí también, primero es hablar como bajo esta mirada del sexo, primero también enseñar a las personas o informar en realidad de que no solo habemos personas con aparato reproductor femenino o masculino, sino que hay personas, o al menos el 1% de la población, que tiene esta mixtura y que puede ser mi hermana, mi primo, mi mamá. Ahí está. Y no tengo por qué saberlo, y por ende, como no lo sé, no tenemos por qué discriminar. Es decir, tenemos que dar esta amplitud a las personas que no se identifican con estos sexos binarios. Además, existe toda una... yo creo que tiene que ver también con esta cultura que hay alrededor de sí o no, rosado, celeste. ¿Cómo hacemos? Incluso, que lo conversamos en alguna ocasión antes, incluso los aromas. Sí, tienen género. Los aromas, claro, cómo huele una mujer, cómo huele un hombre, qué color debería usar un hombre, qué color debería usar una mujer. O en lo particular, a mí me pasa mucho, yo como uso el pelo cortito, así como, pero es que, no, yo soy mujer, soy una mujer, me gustan los hombres, así como para tratar de explicarlo, pero me gusta usar el pelo corto, y no porque tenga el pelo corto o porque me vista con pantalones, soy menos Mujer. mujer o soy menos persona. Exactamente. No tiene que ver con que seamos mujeres u hombres y uno u otro valga más o pese más, tenga mayor valor ante cualquier cosa, sino que somos mujeres y hombres y somos humanos. Exactamente. Son conceptos súper interesantes que yo creo que de una u otra forma han ido permeando durante las generaciones. Hoy día, afortunadamente, las nuevas generaciones son como mucho más abiertas y mucho más conscientes y lo tienen mucho más claro que nosotros. Pero también hay otros conceptos como identidad de género, como expresión de género, que eso lo vamos a ir conversando en el próximo bloque, ¿te parece? Sí. Porque ahora vamos a ir a un breve corte comercial, a una breve pausa en realidad. Y luego continuamos con más. Estás viendo a través de Love TV, Analíticamente. Continuamos, estás en Love TV, en Instagram, Love-TV, en YouTube y en Facebook nos ubicas, nos buscas como Love TV y por supuesto www.lovechile.cl. Ahí sí, ahí sí. Nos puedes ver en Chile, nos puedes ver en el Valle de Aconcagua, nos puedes ver estés donde estés. Además, todos nuestros capítulos quedan en YouTube para que puedas acceder a ellos cuando a ti se te ocurra. Seguimos conversando, estamos con Nelly Azócar. Estamos hablando de esta diversidad
¿cierto? Porque es eso, es una diversidad sexogenérica. Estuvimos conversando en nuestro primer bloque acerca del sexo, de esto que tiene que ver con lo genético, que tiene que ver con lo biológico. Pero además de el sexo, que es hombre o mujer, ¿cierto? O intersexuales, también existe, perdón, la identidad de género y la expresión de género, que son cosas aparte. Sí, exactamente. Son identidad de género, expresión de género. Cómo me siento, cómo lo expreso. Exactamente. Desde esa perspectiva, el sexo biológico yo creo que ya nos marca ya nos desmarca esta primera mirada más abierta en torno a este binarismo. Y la identidad de género también viene un poco a tensionarnos. Es decir, hace unos años atrás, unas décadas atrás, teníamos una identidad de género muy vinculada a esta genitalidad. Es decir, si teníamos una genitalidad femenina, de inmediato y socialmente se nos imponía una identidad de género de mujer. Claro. Si nacíamos con una identidad de género, un sexo hombre, se nos imponía socialmente ser hombre. Es como los botincitos rosados, los botincitos celestes. Sí, exactamente. Y desde ahí también es que no se nos daba la posibilidad también de cuestionar de que a lo mejor no nos sentíamos cómodos o cómodas, o ahora cómodes, con esta identidad. Es decir, no había un proceso también reflexivo en torno a que por qué se me impone solo por haber nacido con esta característica física todo este contenido social. Si al final cuando uno se identifica como hombre o como mujer, o puede no identificarse como ambos géneros, uno se identifica porque hay un contenido social, histórico, cultural, político, económico, vinculado también a ese género. Es decir, nosotras nacemos, al menos yo que me identifico como mujer no porque yo sepa lo que es ser mujer, sino que me identifico con ser mujer porque tengo características sociales atribuibles a una mujer. Es decir, me gusta tener el pelo largo, me gusta vestirme así. De otra forma, esta identidad es una vivencia muy personal. Exacto. Y es muy profunda además, porque no necesariamente esta identidad de género tiene que coincidir con este sexo biológico. Exacto. Que eso es lo que ha ido un poco también pasando y se ha ido reconociendo este último tiempo. Es decir, entendemos que no todas las personas al momento de nacer con cierta genitalidad se identifican con este género que se les impone al nacer. Es decir, nazco con una genitalidad femenina, con vulva, se me impone ser mujer, pero puede que en ese proceso yo no me identifique siendo mujer. Ahora, es súper complejo viéndolo desde el punto de vista de un pequeño. Sí, un niño. Un niño, una niña, un niñe. Recomendar un documental que se llama Niñas Azules, Niños Rosados, que es buenísimo, que tiene que ver con esta transición, ¿cierto? El no sentirme yo mi género o lo que me asignaron como género. Sí. Y, por ejemplo, me ha tocado ver, o incluso voy a volver al objetivismo, porque creo que esto es una conversación, podemos jugar un poco con eso. Cuando chica, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, que me hubiesen regalado el set de herramientas que le regalaban a mi hermano. Sí. Pero me regalaban el juego de tacitas o la ollita. Y era como, ¿what? ¿Por qué yo no puedo jugar con autitos? Ya había una discriminación, ya existía una para allá. Sí, una limitancia y también ya una vinculación a la maternidad. Claro. Sí. O a mi hermano, ¿por qué él no podría haber jugado con muñecas? Exactamente. Porque además también, yo siento confusiones también de términos, el hecho de que se vincule a los niños con muñecas se habla de la orientación sexual y no por un gusto. Y desde ahí también yo siento que de una u otra forma la identidad de género, la diferencia que existe o que plantea particularmente es dentro de esta sociedad patriarcal y machista en la cual vivimos todos y todas, es que cuando uno se identifica con este género de mujer o esta construcción social de lo que es ser mujer, sabemos que esas condiciones son, yo siento que están en un eslabón más abajo a nivel social que el identificarse siendo hombre. Y yo creo que esa es también una de las grandes diferencias, es decir, vivimos en una sociedad donde cuando yo me identifico como mujer tengo menos herramientas, menos capacidad de vinculación que cuando me identifico como hombre. Y entonces desde ahí también es que cuando vemos también tensionado la identidad de género, tensionamos eso, es decir, ¿por qué
jugar con un juguete, con un Max Steel o con una muñeca, de inmediato genera que yo sea hombre o mujer. Si en realidad todos podemos jugar de la misma forma. Es un juego. Es un juego. Y desde ahí, obviamente, el tema de la identidad de género ha sido, yo siento, un proceso también súper importante dentro de esta sociedad, porque también nos ha interpelado a darnos cuenta de que no todas las personas se identifican como hombres o como mujeres. Es decir, hace muy poco tiempo empezamos a reconocer socialmente, a ver las personas que son no binarias, que dicen, sabes que yo, con estas características sociales que me dice la sociedad de cómo se debe comportar, vestir, vincular a una mujer, o cómo se debe comportar, vestir o vincular a un hombre, no me identifico. No me siento atraído por ninguno de estos dos géneros. Incluso desde Sí. lo psicológico, y aquí me voy un poquito a lo clínico, muchas mujeres, siendo madres, se sienten culpables de no sentirse lo suficientemente madres Exactamente. o lo que la sociedad les exige como tal. O sea, la mamá abnegada, la mamá que debe estar 24/7, la mamá que no puede salir, la mamá que no puede... Cansarse. Claro, la mamá que no puede ser una super mamá, una mamá ultra presente que no tiene la posibilidad de decir que no, porque ante cualquier duda o ante cualquier falla, entre comillas, que puedas tener, es como, ¿pero cómo? Si tú eres madre. Sí, exactamente. Y tenemos un montón. A mí en lo particular me toca ver muchas mujeres agobiadas con este burnout maternal. Sí. Y que no tiene que ver con que ellas amen o no amen a sus hijos, tiene que ver con esta carga, con esta impronta. Sí, esta imposición. Exacto. A cumplir ese rol, y ese rol que además también está muy rígido Y que, muy normado tampoco se le exige de igual forma a los hombres. Exactamente. Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero cuando nosotras, madres, salimos y vamos el viernes con las amigas, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Con quién dejaste a los niños? Pero a un hombre jamás le van a preguntar, oye, ¿con quién dejaste a tus hijos? Porque se asume que ese rol es de la mujer. Es de la mujer. Exactamente. Y de ahí también es que en esta mirada de esta identidad de género y todas estas características sociales vinculadas a los estereotipos, a los roles de género, es que uno se puede identificar o no con estas identidades. Es decir, tomando en consideración de que el ser mujer en Chile es completamente diferente a ser mujer en Qatar, que está ahora bien de moda, o el ser mujer en un país en donde a lo mejor se reconocen otros géneros, porque también la identidad de género, a diferencia Tailandia, se me ocurrió. del sexo, de Tailandia, Tailandia, Filipinas. Sí, la identidad de género, a diferencia del sexo biológico que hablábamos en el primer episodio, al principio, es una construcción social. La sociedad le pone todas estas características. Exacto. Porque si, por ejemplo, nuestro país, en Chile, dijéramos año 2022, para ser mujer o identificarme como mujer, todas las personas tienen que venir rapadas, en 50 años las mujeres vamos a andar todas rapadas para identificarnos como mujeres. Y así ha sido en el tiempo, es decir, hace 60 años atrás o 100 años atrás, para ser mujeres o identificarnos como mujeres, teníamos que andar con falda, teníamos que estar casadas, no estudiamos, porque en realidad las mujeres, el concepto de mujer hace 100 años atrás no estaba vinculado al estudio. Entonces entendemos que es una identidad que se va construyendo constantemente y se va modificando, y como se va modificando y se va construyendo, también hay personas que no se identifican. O hay países o culturas que tienen muchas más identidades de género, como en el norte de México están los muché, es decir, hay hombres, hay mujeres y hay muché. Entonces tienen tres identidades que están muy reconocidas dentro de un espacio, de un territorio en México. Aceptadas, es decir, yo nazco hombre o me identifico como hombre, como mujer o como muché, y están dentro de esa cultura o de ese territorio muy vinculados, es decir, no hay una discriminación de por medio. Lo mismo ocurre también en otros países, pero nos damos cuenta que la identidad de género es una vivencia personal, es una vivencia profunda y que actualmente está en tensión. Es decir, está en tensión, ¿por qué? Porque hay personas que no se están identificando con este binarismo, y que bueno que también lo pongamos en tensión, y además también tiene que ver con como también actualmente hay personas que han transitado en sus identidades. Es decir, hay personas que nacen con un sexo biológico, se les impone una identidad vinculada a ese sexo,
pero podemos transitar. Por eso también ahora tenemos mujeres trans, hombres trans, que de una u otra forma dicen, sabes que yo nunca me sentí atraído, vinculado con esta identidad que se me impuso cuando nací. Claro. Es decir, nací con vulva, mi mamá me dijo que yo era mujer, pero yo nunca me identifiqué como mujer, nunca me sentí mujer. Nunca jugué con muñecas, Jugué nunca con me muñeca. llamó la atención Sí, vestirme como mujer, de usar princesa. falda. Siempre me identifiqué como hombre, pero se me limitaba y actualmente yo tengo la posibilidad de transitar. Y yo creo que esto también ha sido un avance importantísimo para nuestro país porque uno ya puede transitar de un género a otro y además también hace poco salió, o no salió, sino que una chica, un chique, pudo también poner en su carnet reconocerse como no binaria. Y también estamos transitando a eso, al hecho de interpelar también estas dos miradas, hombre-mujer, y decir, sabes que yo me puedo identificar como no binario. Desde la psicología se tiende a estigmatizar mucho estas polaridades. No es bueno o malo. Exactamente. No es bueno o malo, no es blanco o negro, existen los tonos medios. No es que o tengo éxito o fracaso, sino que hay un aprendizaje entre medio. Entonces, esta polaridad, yo creo que en todos los ámbitos de la vida no debería ser así. De una u otra forma deberíamos propender a buscar un equilibrio. A lo mejor sí, yo me siento... soy una persona heteronormada, soy mujer, me gustan los hombres, qué sé yo, pero a lo mejor hay personas que no. Y ante eso, yo, por ser persona y porque el otro también lo es, debería ser una cuestión lógica, sí, el respeto. Sí. El ok, el te acepto, ok, no te discrimino, no te... Hoy día, por ejemplo, ya afortunadamente, por ejemplo, en las rutinas de humor, sí. se ha bajado un poquito los decibeles en cuanto a hacer risa, por ejemplo, el colita. Sí, del homosexual. Sí. Sí. Entonces creo que de una u otra forma, aun cuando estos cambios son paulatinos, los cambios en las mentalidades de las comunidades toman mucho tiempo, de una u otra forma hemos avanzado. Ya nos vemos, no sé, sin el ánimo de estigmatizar a un Ernesto Belloni haciendo mofa ¿cierto? Hoy día ya tenemos una conciencia de que, hey, no te burles de esto. Nadie cuestionaría, por ejemplo, la burla o que, oye, te estás burlando, si lo hicieran con una persona que tuviese algún tipo de capacidad distinta. Sí, exactamente. Y esto es algo similar. Hay una diversidad a la cual yo creo que deberíamos propender todos al respeto, a la valoración como persona más allá de su sexo, de su persona más allá de sus intereses, de sus gustos, de cómo se siente, cómo se expresa. Somos todos personas, todos sujetos de derecho, que finalmente debería ser lo que debería estar a la base y ser lo primordial en cualquier tipo de discusión. No lo voy a sacar así como, es que tú eres colita. No. No. Y además también, con respecto a la identidad de género, como tú muy bien dijiste, en realidad cuando polarizamos también el hecho de ser hombre o mujer, limitamos y discriminamos a quien se sale de estos parámetros rígidos que la sociedad nos dice. Es decir, para ser mujer tienes que verte de esta forma, que tiene que ver con la expresión, tienes que hablar de esta forma, tienes que caminar de esta forma, tienes que gesticular de una forma diferente, y para ser hombre también. Entonces, cuando alguien se llega a salir de estos parámetros cánones muy rígidos y polarizados de ser hombre o mujer, de inmediato se discrimina. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que se ha hecho actualmente o se está haciendo? Es avanzar en que toda esta expresión, en cómo yo expreso mi género, es decir, si yo me identifico como mujer, puedo cortarme el pelo, puedo ponerme un perfume de hombre, claro, con notas masculinas. Puedo, por ejemplo, puedo tener expresiones y gesticulaciones bruscas, si no porque me identifico como mujer tengo que andar vestida de princesa y rosado. Entonces, esas son el tipo de dinámicas que se ha ido un poco permeando. Es decir, y no porque seas mujer y alces la voz, eres histérica, porque en el caso de las mujeres también se tiene como súper estigmatizado así.
tú eres una mujer que alza la voz, que reclama por sus derechos, que golpea la mesa, histérica. Pero si esas mismas características las tiene un hombre, es un líder. Sí, porque hay un prejuicio también en torno también a estas dinámicas. Y lo mismo con respecto a los hombres, es decir, cuando un hombre es, entre comillas, más educado, porque ocurre mucho que un hombre gesticula muy bien, es muy amable con la comunidad, por ejemplo, de inmediato hay una sensación como social de que él es homosexual o que es un poco afeminado porque habla de corrido, porque no anda diciendo garabato. Claro. Entonces, cuando hay esta expresión social se va como permeando, vamos teniendo diferentes, hay también una discriminación, hay un prejuicio de la sociedad en torno también a eso, es decir, una mujer que no usa falda, anda solo con polera así como con cuello redondo, de inmediato se cuestiona su orientación sexual porque su expresión de género es más masculina, entre comillas, es más como más varonil. Lo mismo ocurre con los hombres, y desde ahí también es como hemos ido avanzando, insisto, y como también hasta el momento existen también personas que no se expresan bajo esta idea de lo femenino o lo masculino. Claro, que vendrían a ser, antiguamente eran como los andrógenos, sí, ¿cierto? Sí, ya somos. Sí. Yo me identifico con ellos, Sí. porque es como que a mí, yo creo que no es necesario encasillarse. Queer, Sí, ¿cierto? exactamente. Que es una de las denominaciones. ¿Te parece que vayamos a una breve pausa? Porque está muy entretenido esto. Nosotros lo estamos pasando bien. Sí, exactamente. Si nosotros lo estamos pasando bien, ustedes también. ojalá en la casa también lo estén pasando bien. Identidad de género, expresión de género, sexo. Estamos hablando de diversidad sexogenérica. Nos queda para el próximo bloque la orientación sexual. Sí. Que aquí se viene bastante interesante porque de seguro usted en la casa, a lo mejor tú que tienes menos 20, ya lo tienes muy claro, pero hay muchas personas que aún tenemos estos términos medios diluidos. Así que no te despegues porque luego seguimos con más. Estás en Analíticamente a través de Love TV. Disfruta de toda la programación cada día en www.lovechile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lovechile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Continuamos, estás en Love TV. Seguimos conversando con nuestra amiga Nelly. Nelly, nos queda lo más entretenido de esta conversación porque hemos estado hablando de lo que es la diversidad sexogenérica. Hemos hablado de sexo, hemos hablado de identidad sexual, hemos hablado de expresión de género, ¿cierto? Identidad de género, expresión de género. Pero ¿qué pasa? Porque ya, uno es como yo me siento, otro es como me represento, ¿cierto? Me expreso. Y queda la orientación sexual. Que esto no tiene nada que ver como yo me visto, como me siento, sino que tiene que ver con mi orientación, con cómo yo me vinculo con un otro. Sí, con la atracción emocional, sexual. Sexoafectivamente hacia otras personas. Y sí, exactamente como tú muy bien comentas, Flavia, la orientación sexual no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado conversando. Es decir, todo es parte de la diversidad sexogenérica, pero la orientación sexual, es decir, la atracción hacia otras personas, lo que a mí me gusta, no tiene nada que ver con cómo yo me identifico o mi sexo biológico o el cómo me visto. Es decir, para un ejemplo, yo me puedo identificar como mujer, puedo tener un sexo biológico de masculino, es decir, puedo tener pene, pero igual me pueden atraer las mujeres. Es decir, sería una mujer trans lesbiana. Y ahí ya como que no, sí, la cabeza estalla, sí. Pero entendemos que la orientación sexual tiene que ver con los gustos, con la atracción, con cómo también a mí me atraen las otras personas, tanto emocional, sentimental y sexualmente. Y por eso también es súper importante plantear que están son estas cosas diferencias. Aparte. Sí, porque a lo mejor yo me vinculo emocionalmente de una forma, pero biológicamente, entre comillas, de otra. Exactamente. Y de ahí también es que aparecen también todos estos nuevos nombres que a veces escuchamos, la pansexualidad, la demisexualidad, que se lo escuchamos hace poco a la Sigrid Alegría, me acuerdo de ese concepto. Oye, y que no es tan alejado. Yo creo que hoy día, voy a volver a la clínica, yo he encontrado que tal vez por esta necesidad pospandémica
de vincularnos de una forma distinta con los otros, ya la sexualidad o esta sexualidad sexoafectiva no es solo genitalidad. Exactamente. No es solo así como, ya, sí, te conozco, vamos. Chum. No, tiene que ver con vincular desde otros aspectos y es más común la demisexualidad de lo que uno podría creer, en realidad. Claro, yo creo que hoy día tiene un nombre. Sí, y antes, sí. Se ha etiquetado. Antes era como, ya, pero ¿cómo vaya a tener, cómo tan cuático, cómo vaya a tener que tener una relación tan profunda? ¿Cómo vaya a tener que sentir algo para estar con alguien? No. Hoy día, y yo creo que debería ser de una u otra forma, apelando a la responsabilidad afectiva, apelando a que sean relaciones sanas, sí, a la protección. Apelando además a no cosificar a un otro, sea hombre o mujer, a no cosificar a este otro en función de satisfacer mis propias necesidades. Exactamente. Pero la orientación sexual también, Flavia, yo creo que todos la vivimos también, al igual que la identidad, que nuestra expresión, de maneras muy diversas. Diversísimas. Es decir, entendemos que, o lo que se plantea socialmente, bajo también este binarismo, es que las personas somos heterosexuales, vivimos en una sociedad que es heteronormativa, es decir, que está hecho para personas que se vinculan entre hombres y mujeres, es decir, relaciones entre un hombre y una mujer y que pueden tener una familia. Es decir, no hasta hace poco las personas que no les gustaban, las personas del género diferente no se podían casar en nuestro país. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Sí, puede decir, si a mí me gustaba alguien de mi mismo género, no me podía casar. No podía vivir o podía vivir con esa persona, pero si me pasaba algo no podía esa persona quedarse con mis bienes, a pesar de que hemos estado 50 años juntas. Entonces de ahí nos damos cuenta de que vivimos una sociedad que es heteronormativa porque genera políticas, planes y programas públicos que antes solo regulaban las relaciones entre hombres y mujeres y que estaban permitidas. Hasta hace poco también la homosexualidad dejó de ser también una enfermedad, salió de la Organización Mundial de la Salud. Claro, recién en el año 87 me parece, ¿sí? sale, y ojo, que ahí también hay un ejemplo súper claro de que, claro, y hoy día en la versión 3 del DSM, que es el Manual de Enfermedades Mentales, dice que la homosexualidad es una enfermedad, pero en el DSM-4 ya no. Sí, exactamente. Entonces, un día estoy enfermo. Y otro día ya hay como 20.000 millones de personas que dejan de estar enfermas solo porque se establece que la orientación sexual diversa a la heterosexualidad deja de ser una enfermedad. Tiene que ver con ¿Cómo eliminaste una pandemia tan rápido? No, y tiene que ver con esta normalidad estadística. Sí. Tiene que apelando un poco a este 1%, ¿no? Esto que ya las mayorías son las que mandan, pero ¿qué pasa con las minorías? Entre comillas. Sí, porque tampoco lo sabemos, porque la orientación sexual también es una evidencia personal, entonces Exacto. tampoco podemos decir que la persona que tenemos al lado es heterosexual solo porque ha tenido una relación heterosexual. Entendiendo, una vez yo hice una pregunta a las personas con las que estaba conversando y le dije, ¿cuántas personas adultas mayores ustedes conocen que sean homosexuales? Y nos damos cuenta de que conocemos pocas o ninguna, pero eso no significa que no hayan personas adultas mayores que no sean homosexuales, sino que la sociedad no les permitía hacerlo. Entonces se tuvieron que casar o vincular con alguien que no les atraía, pero a lo mejor nunca han podido verbalizar que su atracción es hacia una persona de su mismo género. Entonces entendemos que desde ahí también la orientación sexual también está muy vinculada a esta imposición social y además también esta orientación sexual vinculada a la sexualidad también está muy vinculada a lo que se nos establece socialmente, es decir, que alguien diga, sabes que yo necesito tener una relación mucho más cercana, emocional y sentimentalmente para llegar a una relación sexual y puede que hasta no llegue a esa relación sexual, se te cuestiona. Claro. Es como, hay un cuestión porque se entiende que si a mí me gusta alguien, en un momento tengo que tener sexualidad con esa persona, de esta intimidad biológica. Incluso, y volviendo un poco a esta cosa de bueno-malo, hombre-mujer, mientras, oye, pero tú eres hombre, demuestra tu hombría a través de esta genitalidad. Exactamente. Y tú eres mujer, ¿cómo vas a estar genitalizando, por decirlo de alguna forma? Entonces, es como siempre malo, igual malo. Sí, malo, sí, no, también malo.
Y el tema es que cada vez que nos salimos un poco de lo que se nos establece socialmente, somos discriminados y discriminadas. Es decir, que una mujer tome la iniciativa, que una mujer tenga muchas parejas sexuales, independiente de su orientación sexual, vamos a ser discriminadas. Pero si además somos lesbianas, vamos a ser doblemente discriminadas si tenemos además muchas parejas sexuales mujeres. Así también como los hombres. Pero de una u otra forma nos damos cuenta que la orientación sexual no es solo heterosexual, es decir, no es una obligación social que me tengan que atraer a mi mujer un hombre o un hombre una mujer. Entendemos además también que hay conceptos nuevos, porque entendemos que está la heterosexualidad, la homosexualidad, es decir, que me atraiga, guste a alguien de mi mismo género, y la bisexualidad, que se entiende que en cualquier momento de mi vida me pueden atraer tanto hombres como mujeres. Y se habla de bisexualidad porque se plantean solo estas dos alternativas, hombres o mujeres. Pero cuando hablamos de la pansexualidad, es esta mirada un poco más amplia de estos gustos. Es decir, puede que en algún momento de mi vida me atraiga a alguien que se identifique como no binario, alguien que a lo mejor es un hombre transgénero. Claro. Entonces, bajo esta mirada más amplia de la identidad de género, de la expresión de género, y que a mí me atraigan las personas también que tengan esta amplitud también dentro de esta diversidad sexual, se me considera que soy pansexual. Yo creo que ahí, quizás a la base, deberíamos tomar el amor como tal. Que me atraiga la persona por su esencia. Sí. Su esencia, más allá de sus características físicas, del sexo biológico, del cómo se comporte, cómo la sociedad lo conciba o cómo se conciba a sí mismo, sino que desde el amor, etimológicamente hablando, desde esta persona, yo te amo o te estoy amando, porque es mejor que sea en gerundio. Sí, exactamente. Te estoy amando por quien eres. Sí. Más allá de tus características. Del envase. Más allá del envase. Sí. Hay un meme, yo creo que los memes son una cultura que está poco valorada últimamente, pero va a trascender. Hay un meme que dice, ¿qué te gusta más? Perdón, voy a cometer ¿las pechugas o el poto? ¡Ah! Y uno queda así como, ¿what? Dice, el cerebro, porque no se cae. Quizás tenga que ver, en este caso, claro, eso es un meme, pero deberían atraernos las almas, sí. Las esencias, más allá de la corporalidad. Que también, porque cambia. Exacto. Porque ya nos dimos cuenta de que también yo puedo transitar en esta corporalidad, como también yo puedo transitar en esta identidad de mi corporalidad y de mi expresión. Entonces, al final, yo creo que la pansexualidad o este término, yo siento que llega también un poco a romper con esta rigidez en torno a quién nos debe atraer y también replantearnos de por qué no nos puede atraer otro tipo de personas, es decir, no otro tipo de personas, sino que la persona por lo que es y no por cómo se ve, no por su genitalidad, porque además también yo siento que tenemos relaciones mucho más sanas así. Totalmente. Sí, mucho incluso llevándolo a esto, ya esto es un ejemplo como más antiguo, pero a estas diferencias de edad. Exacto. ¿Por qué a Jennifer López, por ejemplo, se le cuestiona, o a Madonna, se le cuestiona un novio menor, joven, sí, pero no se cuestiona a a la tregua. ¿Cómo? Al libro La Tregua. Claro, por ejemplo, o no se cuestiona a la Catherine Zeta-Jones, ¿cierto? Con este Sí. Chico, no me acuerdo del nombre de él, yo soy súper mala con los nombres, de hecho mis hijos lo saben. El 1, 2 y el 3. No, pero es que es porque los amo a los tres por igual. Pero sí se cuestiona, entonces, ¿por qué no se cuestiona la heterosexualidad? Sí. ¿Por qué no se cuestiona, o por qué cuestionarnos? Porque finalmente nos estamos cuestionando por qué amamos a alguien por el envase. Sí, y es por eso en realidad. Por ejemplo, con respecto a la heterosexualidad, muchas veces se cuestiona el por qué las personas homosexuales siempre dicen, ya sabes que soy negra azúcar y soy lesbiana. Las personas heterosexuales nunca han cuestionado o ponen de inmediato su orientación sexual. Hola, soy Flavia Vera y soy heterosexual. ¿Por qué tengo que? Pero por lo general las personas homosexuales se tienden, y no digo que sea como una obligación, pero lo tienden a hacer porque objetivamente la sociedad, yo siento que hasta les exige
como tener que decirlo para que la gente no esté comentándolo. Es como, prefiero decirlo de inmediato para que de una otra forma no se me cuestione en el proceso, porque y además porque yo siento que ayuda al tema de la discriminación, a eliminar también comentarios, pero de una otra forma es muy complejo, porque en realidad las personas heterosexuales asumen de que la heterosexualidad es la norma. Y como es la norma, nadie lo dice, pero las personas homosexuales constantemente tienen que estar validando, verificando, normalizando también su orientación sexual. Y de ahí también es que yo siento que la pansexualidad o la demisexualidad, esta forma en cómo tenemos que vincularnos más emotiva y sentimentalmente para poder llegar a una vinculación sexual, son miradas nuevas que yo siento que siempre han existido, pero que antes no tenían este nombre, y que la cultura nos ha impuesto socialmente el cómo tenemos que vincularnos sexoafectivamente. Porque insisto, ¿cuántas personas adultas mayores conocemos que sean de la diversidad o la disidencia sexual? ¿O cuánto o alguna vez te has cuestionado tú? ¿Tu orientación sexual? Exacto. Es decir, siempre ¿Me tienen que gustar? O a lo mejor me siento mucho más, yo por ejemplo, vinculada emocionalmente con mujeres, pero sexualmente con hombres, por ejemplo, que también no tienen nada de malo. Es decir, la vinculación de la atracción sexual, emotiva, sentimental o sexual no tiene por qué ser siempre también con el mismo género. Porque a lo mejor me siento sexualmente atraída por mujeres, pero emocionalmente atraída por hombres, por ejemplo. Claro. Entonces, tiene que ver con cómo quiero yo vincular en mi vida, qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que me gusta también? ¿Qué es lo que, mientras, y esto es como una especie de mantra, siempre lo digo en sesiones, y seguramente si algún paciente me está escuchando lo va a saber, mientras nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar estén en armonía, menos sufrimiento. Sí, exactamente. Entonces, da lo mismo muchas veces cuánto nos exige el resto o cuáles son estas normas a las cuales yo me debo adaptar. Si yo estoy sufriendo por estar tratando de adaptarme a esta norma, entonces ahí no es. Sí. Es decir, todo lo que sea como... Donde tengas que presionarlo, ahí no es. Ni los anillos, ni la ropa, claro, ni las parejas. Si el chaleco no te cierra, el cierre no sube, ahí no es. Ahí no es. Si el anillo no calza y no, ahí no es. Si esa persona o esa relación te genera mayor ansiedad, sufrimiento que plenitud, ahí no es. Exactamente. Y la sociedad también, es decir, cómo también nos damos cuenta que en algunos lugares cuesta más el hecho, por ejemplo, de decir que somos de la diversidad sexogenérica. También a veces ahí no es, pues tenemos que un poco movernos nomás, porque Exacto. al final sabemos que hay territorios que, es una lástima decirlo, pero que a lo mejor no han trabajado tanto algunas temáticas, pero eso no significa que en otros lados no nos sintamos acompañados y acompañadas. Y ojo, ahí hay un asunto bien importante que tiene que ver con las familias. Exactamente. Muchas veces nosotros en las mismas familias, es que es tu papá. Pero es que es tu mamá. No, de verdad, si más allá de este vínculo sanguíneo, muchas veces. Claro, sanguíneo, de respeto, de ancestros, llámelo como quieran, si esa relación es tóxica, no te hace sentir bien, te hace mal más que bien, tampoco es. Y no es necesario y no eres... No hay por qué forzar. Es que, y además que hay que dejar un poquito la culpa al lado. Yo sé que es súper fácil decirlo, hacerlo, es todo un proceso, pero tiene que ver con que cuanto más amor, verdad y respeto tenga para mí y para los otros, siempre va a ser mejor. Exactamente. Y si en ese otro no hay verdad, amor y respeto hacia mí, entonces mejor me resto, sí, para que a mí no me reste. Exactamente. Y particularmente la diversidad sexogenérica, que es un tema que, como hablamos al principio, estos últimos años y estas últimas décadas también han ido, yo siento, mostrándose, visualizándose mucho más. Sabemos que existen estas dinámicas discriminatorias, prejuiciosas, vinculadas a los lugares de nuestra familia, amigos, y también tenemos que saber en qué lugares nos sumamos y en cuáles nos restamos nomás. Y hacer comunidad. Exactamente, porque al final
también las familias se construyen y particularmente cuando además estos espacios nos discriminan constantemente y no nos permiten también vivir esta vivencia personal, esta vivencia que es súper íntima de una manera plena. Si al final la diversidad sexogenérica lo que nos viene a mostrar es que todas estas incomodidades que a veces sentimos, vinculadas al querer, vinculadas al cómo me siento, al cómo me he visto, estas incomodidades tienen un nombre. Estas incomodidades alguien ya también las pasó y estas incomodidades también ojalá cada vez sean mucho más normales para que también todo y todas no tenga por qué sorprendernos que mi abuelita pasado mañana puede ser lesbiana, por ejemplo. O que yo tengo un hijo trans, por ejemplo. Son cosas que son. La gente, todas las personas somos muy diferentes. Las personas, la gente tiende a homogeneizar a las personas, a decir, somos homogéneas todas las mujeres y son homogéneos todos los hombres, y en la práctica nos damos cuenta que somos todos completamente diferentes y que es normal que esta diversidad sexogenérica también vaya expandiéndose, y por ende no sería extraño que unos 10 años más, cuando nos topemos de nuevo con Flavia, estemos hablando de otras formas, de cuando hablamos de lo demisexuales, eso no es nada. No, claro. Eso no es nada. Ojalá sea así. Sí. Y ojalá estos espacios sirvan para llevar estos temas a la casa. Siempre decimos lo mismo. Primero, en el primer programa, por ejemplo, hablamos de adultez tardía, de las personas mayores. Llevar estos temas, llevar estos temas que incomodan a la mesa, llevarlos a la casa, conversarlos, ¿por qué no? Analizarlos, no solamente desde acá de lo racional, sino que también desde lo emocional, cómo me toca, cómo yo siento esta realidad, me mueve el piso, si no me lo molesta, hace. ¿por qué me molesta? ¿Por qué me está molestando? Y eso es lo que queremos un poco llevar a cada uno de los hogares a través de Analíticamente. Nelly, quiero agradecerte, te doy unos segundos para despedirnos, nos quedan, ya estamos pasados en la hora. Pero lo sé. Muchas gracias a todos, a Flavia obviamente, gracias por invitarme. Espero que también este programa les ayude, sea un insumo en realidad para que ustedes también puedan dialogar, conversar, aprender, informarse y obviamente construir una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, menos discriminadora, con menos prejuicios también. Así que las invito a verlo, a revisarlo bien, a revisar los términos que tocamos el día de hoy y obviamente a seguir acá a Flavia en el programa Analíticamente. Así que Flavia, muchas gracias. Gracias a ti y bienvenida. Tú sabes, siempre la casa aquí, las puertas abiertas, el corazón es grande, siempre para hablar de estos temas y, por supuesto, dejarlos a todos y a todas invitados para el próximo capítulo acá en Analíticamente a través de Love TV.